¿Alguna vez has sentido que las paredes de tu casa te observan? ¿Que los susurros del pasado se filtran entre las sombras y te persiguen incluso cuando todo parece en calma? Eso fue lo que yo descubrí a los 16 años, una noche en la que algo más allá de este mundo decidió hacerse notar. Pero no fue solo un ruido o una sombra fugaz. Fue algo peor. Algo que no podía explicarse con lógica ni ciencia. Era como si el tiempo mismo se hubiera roto, dejando entrar fragmentos de otro lugar, otro plano, otro infierno. A veces pienso que fue mi culpa, que fui yo quien abrió esa puerta al desconocido, aunque nunca quise hacerlo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue ingenuidad. O tal vez, simplemente, estaba destinada a enfrentarme a aquello que nadie quiere ver. Lo que sé con certeza es que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. Ni mi vida, ni mi familia, ni yo misma. Porque hay cosas que, una vez vistas, no pueden olvidarse. Y hay voces que, una vez escuchadas, nunca dejan de llamarte. En el año 2014 o antes, vivía con mi mamá, mi tía Lupita y mi abuelita Concha en un pequeño pueblo al sur de Guadalajara llamado San Isidro. Mi abuelita sufría de varias enfermedades, como Alzheimer y artrosis. Su mente era como una casa de arena frente a la marea. Sus recuerdos se desmoronaban, dejándola atrapada en un laberinto de sombras y terrores invisibles. Su cuerpo, encorvado y frágil, parecía una jaula de huesos que apenas le permitían moverse. No soportaba estar sola ni quedarse mucho tiempo sin compañía. Cuando eso pasaba, su voz traspasaba las paredes con gritos desgarradores, llenos de una angustia que te ponía la piel chinita. A veces, esa desesperación se transformaba en furia. Golpeaba el suelo y los muebles con su bastón, como si estuviera espantando fantasmas que solo ella podía ver. Otras veces, lloraba como una niña perdida, con sollozos que no parecían propios de una anciana, sino de un alma arrastrada por un remolino de miedo y soledad. Con frecuencia nos miraba con ojos vacíos, sin reconocernos. Una vez me observó fijamente, frunciendo el ceño con una mezcla de confusión y pánico. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa?, me preguntó con voz temblorosa. Y cuando intentaba calmarla, siempre respondía lo mismo. Levantaba su bastón con torpeza, defendiéndose de la intrusa que, en su mente, había invadido su hogar. Una noche, en un arrebato de delirio, intentó golpearme, convencida de que yo era una extraña que quería hacerle daño. Por suerte, su puntería no era buena y el golpe terminó impactando en un pequeño televisor que colgaba de la pared, haciéndolo crujir con un ruido seco. Esos momentos eran agotadores, desesperantes. Mamá y tía Lupita, cansadas de años de sacrificio, me decían que la ignorara, que no me dejara afectar. Pero ignorarla solo empeoraba todo. Su angustia crecía, su mente se hundía aún más en el abismo de la demencia. Y entonces llegó esa noche, cuando, entre alaridos y sollozos, me miró con ojos desorbitados y gritó: «Ella no es mi nieta, es otra, es otra». ¿Qué quiso decir mi abuelita Concha con esas palabras? ¿A quién veía en mí? Con el tiempo, mamá y tía Lupita comenzaron a turnarse para dormir con mi abuelita. Esas noches eran pesadas, interminables. Dormir con ella era un suplicio. Una noche, mientras yo también estaba ahí, escuché algo que cambiaría todo. Nos habíamos acostado en la habitación principal, hablando en voz baja bajo la penumbra. Tía Lupita dejó de responderme y pensé que ya se había dormido. Decidí cerrar los ojos e intentar descansar, pero un sonido rompió el silencio. Un llanto de mujer. Era un sollozo desgarrador, lleno de desesperación, como si alguien estuviera enfrentando una pérdida irreparable o sufriendo un dolor insoportable. Mi piel se erizó al instante. Mi primer pensamiento fue que tía Lupita estaba llorando, tal vez por una discusión que había tenido con mamá. Pero había algo extraño en ese llanto, algo que no cuadraba. Me acerqué rápidamente a tía Lupita, la tomé del hombro y la giré hacia mí. En la oscuridad, le pregunté en un susurro: ¿estás bien? Su voz, apenas audible, me respondió: sí, estoy bien. Para asegurarme, pasé mis manos por su rostro. Sus mejillas estaban secas, sus ojos no mostraban signos de haber derramado lágrimas. Entonces, ¿quién estaba llorando? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Solté a tía Lupita, quien se giró para seguir durmiendo, y volví a mi posición, con los ojos abiertos, buscando algo en la oscuridad. El silencio regresó, pero no duró mucho. De nuevo, escuché sollozos ahogados. La misma voz. La misma mujer llorando en la penumbra. Esta vez, su llanto era más suave, pero igual de desesperado. Decidí investigar.
Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, sentí una corriente helada que me subió por la espalda. Miré hacia atrás y vi que tía Lupita seguía dormida, pero algo no estaba bien. Había una figura borrosa al pie de la cama, justo donde yo había estado acostada. No podía distinguir su forma claramente, pero sabía que no era humana. Retrocedí lentamente, sintiendo como el aire se hacía más pesado. Cuando salí de la habitación, corrí hacia la sala, donde encontré a mamá sentada en el sofá, leyendo un libro con una vela encendida. «Mamá», le dije jadeando, «hay algo en la habitación. Vi una sombra, algo que no debería estar ahí». Mamá dejó el libro a un lado y me miró con preocupación. «Hija, tranquila. Probablemente fue tu imaginación. La casa está vieja, y los ruidos pueden jugar trucos contigo». Pero yo sabía que no era mi imaginación. Aquella sombra había sido real. Y el llanto seguía escuchándose desde la habitación. Al día siguiente, después de regresar de la escuela, me acerqué a la cocina donde mamá y tía Lupita estaban conversando. Mi abuelita estaba en la sala, ajena a todo. Tía Lupita me miró con expresión seria y dijo: «No te asustes, pero quiero hacerte una pregunta». Arrugué el ceño y, tratando de bromear, respondí: «Yo no fui», acompañado de una risita nerviosa. Pero ellas no rieron. Mamá y tía Lupita intercambiaron una mirada inquietante antes de que mi tía continuara: «No es eso, mija. Solo quiero saber, ¿ayer en la noche escuchaste algo extraño mientras dormíamos?». Sentí un alivio indescriptible. No estaba loca. No lo había imaginado. Algo había sucedido. Algo real. Mientras compartíamos nuestras versiones, el rostro de mamá se transformó en una mueca de horror. Tía Lupita también lo había escuchado. Ambas lo habían mantenido en secreto hasta ese momento. ¿Qué era lo que habíamos escuchado aquella noche? Mamá y tía Lupita comenzaron a hacer conjeturas. Fue entonces cuando me revelaron un detalle escalofriante. En esa habitación había fallecido una hermana de mi abuelita, la tía María. Aquel había sido su lecho de muerte. No quise preguntar si su partida fue dolorosa, si sufrió, si estuvo rodeada de desesperación y angustia. Pero dentro de mí, algo me decía que sí. Si era ella quien aún proyectaba ecos de su voz, definitivamente pasó sus últimos días en esta tierra con un sufrimiento inexplicable, doloroso, desgarrador, inquietante. Lo sé porque yo misma lo escuché aquella noche. Tal vez su espíritu aún lloraba en esa habitación, atrapado entre este mundo y el siguiente. Un par de días después, decidí revisar el armario de la habitación donde había ocurrido todo. Sabía que algo en esa casa no estaba bien y quería encontrar respuestas. Al abrir el armario, encontré una vieja caja de madera cubierta de polvo. Dentro, había un collar antiguo con una piedra negra que brillaba débilmente, incluso en la penumbra. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era como si algo me estuviera advirtiendo que no debía tenerlo en mis manos. Sin embargo, lo llevé a la cocina para mostrarlo a mamá y tía Lupita. Al verlo, ambas se pusieron pálidas. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó mamá con voz temblorosa. «Tía María lo llevaba puesto cuando murió», explicó tía Lupita. «Dicen que lo compró en un mercado de brujería hace muchos años. Nadie sabe exactamente qué poder tiene, pero desde que lo trajo a la casa, empezaron a pasar cosas extrañas». Esa noche, el llanto se intensificó. Ya no solo era un sollozo, sino un grito desgarrador que resonaba por toda la casa. Las luces parpadeaban y las puertas se abrían y cerraban solas. Incluso escuché pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre él. Decidimos deshacernos del collar. Salimos de la casa a medianoche, siguiendo las instrucciones de una curandera del pueblo que nos dijo que debíamos enterrarlo en un árbol sagrado en el bosque cercano. Pero mientras cavábamos, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a la figura borrosa de una mujer, vestida con un vestido blanco rasgado. Era tía María. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, y sus ojos brillaban con una luz extraña. «No me dejen aquí», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. «Quiero volver a casa». Corrimos de vuelta a la casa, pero el collar seguía con nosotros. Lo enterramos en el patio trasero, pero el llanto nunca cesó. Desde entonces, cada vez que alguien entra a esa habitación, siente una presencia helada que los observa desde las sombras. Hoy, a mis 26 años, ese llanto sigue grabado en mi memoria como un eco eterno. Aunque he cambiado de casa, de ciudad, incluso de país, esa noche nunca me abandonará. No importa cuánto corra,
cuanto intente distraerme con nuevos amigos, trabajos o relaciones, siempre está ahí, acechándome en los momentos más inesperados. A veces sucede cuando estoy sola en mi habitación, tratando de dormir. Escucho un sollozo lejano, casi imperceptible, que poco a poco crece hasta convertirse en un grito desgarrador. Otras veces ocurre cuando estoy en lugares públicos, rodeada de gente. De repente, el bullicio se apaga, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, y escucho claramente ese mismo llanto, como si estuviera justo detrás de mí. Me volteo, pero no hay nadie. He intentado buscar respuestas. He visitado curanderos, psicólogos e incluso historiadores locales para entender qué fue lo que pasó esa noche en San Isidro. Todos tienen diferentes explicaciones. Unos dicen que fue un fenómeno paranormal, otros aseguran que fue producto de mi imaginación exacerbada por el estrés. Pero hay algo que nadie puede negar: el collar que enterramos sigue ahí, bajo tierra, en el patio trasero de esa vieja casa. Y aunque intenté dejarlo atrás, siento que me sigue, como si supiera que tarde o temprano regresaré por él. Porque, en el fondo, sé que esto no ha terminado. Tía María no descansará hasta que alguien la libere de su prisión terrenal, y yo soy la única que sabe dónde está atrapada. Pero también sé que enfrentarme a ella de nuevo podría costarme algo más que mi cordura. Podría costarme mi vida. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras mientras miro por la ventana de mi pequeño apartamento en una ciudad donde nadie me conoce. Espero que nadie encuentre jamás esta historia. Porque si alguien llega a leerla, tal vez tía María encuentre otra forma de volver. Y esta vez, no creo que esté dispuesta a dejarme ir. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.